Este fin de semana vivimos un grito de independencia diferente. Hasta los críticos del presidente Andrés Manuel López Obrador lo están reconociendo, y vaya que eso es decir mucho, ¿eh? Hoy en la mañana, en su conferencia habitual, el presidente él dice que le toma también la palabra a sus críticos en el sentido de que es tiempo de reconciliación nacional y asistimos pues a un grito histórico, patriótico, en donde empieza por las mujeres, enalteciendo a Leona Vicario, los indígenas, la democracia, algo que no habíamos visto, y un presidente en un balcón con pueblo. Un presidente con pueblo, con poder, sí, político, con mucho de que no entiende también la clase política que quiere criticarlo con lo mismo, pero pues la gente ya votó por eso y por eso se tiene que entender esto con otras herramientas. Pero pues un presidente que llega a su informe legitimado o que desde el punto de vista comparativo de la historia, ¿cómo interpretarlo, mi estimado doctor Lorenzo Meyer? Buenos días. Muy buenos días. El inicio de esta charla, con la afirmación de que algunos de sus críticos tuvieron una expresión positiva hacia el grito y hacia López Obrador, pues sí, a mí también me asombra, pero no lo creo, ¿eh? Eh, no creo que tengan ganas de cambiar el, la razón de sus quejas, ni que esto vaya a significar realmente una etapa diferente en la relación entre Andrés Manuel y los inconformes con la cuarta transformación. Pero la celebración, que fueron 2 días de celebración, en realidad es el 15, pero el 16 también tiene su carga política interesante, así que hay que examinar la noche del 15 y la mañana del 16. Creo que se aprovechó desde la óptica del gobierno muy bien la ocasión para poner en el símbolo de el nuevo gobierno y supuestamente de un cambio de régimen. El día 15 creo que los hados estuvieron aquí en el centro del país del lado de López Obrador porque no llovió. En cambio, al día siguiente, o sea, la noche de ayer, al menos en la parte de la Ciudad de México por donde yo vivo, vaya que sí hubo lluvia y un aguacero, pero de los buenos. El que no haya habido ese fenómeno contribuyó mucho a que el Zócalo apareciera pues como en los mejores momentos anteriores de López Obrador, pero desde la oposición, cuando llenaba el Zócalo en serio frente a una abdicación de ese mismo intento por parte de los otros partidos e incluso del gobierno. Sí se notó, todo mundo lo notó, o todo el que quiso, que el Zócalo del día 15 era uno muy diferente del que se veía con Peña Nieto, en donde físicamente se aumentaba la distancia entre el balcón presidencial y donde estaba ya congregada la ciudadanía, o como le llamamos también el pueblo. Había una gran distancia y la vigilancia era eh, notable. Antes de entrar tenía uno que pasar por unos retenes policíacos en donde le hacían a uno sacar el celular y ver que no tuviera ningún aparato que pudiera significar peligro y todo mundo revisado. Esta vez no se revisó a nadie, era como dar un salto hacia las celebraciones de hace 20 años, cuando cada quien llegaba como se le daba su gana al Zócalo. Se volvió a esa libertad, incluso las estaciones del metro, pues nada más una se cerró
y todo lo demás siguió funcionando como siempre. Entonces el sentido de guardar la integridad del presidente, que a veces yo creo que se le pasa la mano a López Obrador en su falta de seguridad, y no es nada positivo ese aspecto de cómo se De comporta confianza, ¿no? De cotidianamente, confianzudo, más bien dice usted. de A veces. confianzudo, Yo también. porque en esta coyuntura, quizá siempre, si algo le sucede a un presidente, bueno, siempre hay una crisis, pero en esta ocasión sería mucho mayor, porque el proyecto de López Obrador está todavía no cuaja y está muy dependiente de la figura presidencial, de su figura. En fin, el punto es que hubo acceso libre y que realmente el Zócalo se llenó como en los mejores momentos del pasado, pero esos otros momentos eran de oposición, ahora fueron de apoyo. Y la prensa, hay una parte de la prensa que, vaya, que se está buscando y a la larga hace bien que estén muy fijados en los puntos débiles y oscuros del presente gobierno, que busca todo eso para exponerlo. Pues no pudo señalar que hubo acarreo. Fue espontánea la presencia de una muchedumbre ahí, lo cual es un signo político muy importante que hay que tratar de leerlo en su complejidad. La fiesta empezó desde la tarde, cuando se presentaron espectáculos relacionados con todos los estados de la República, lo cual es un gesto pues de unidad. En el tablado donde se presentaban los cantantes o los bailables, sí había un trasfondo de la cuarta T, sí se aprovechó políticamente, no desde la óptica de un partido, pero sí desde la óptica de lo que más le importa ahora a Andrés Manuel, que es subrayar que no es un cambio de gobierno, sino es un cambio de régimen, que es algo más sustantivo. Y luego la propia ceremonia de el grito estuvo bien transmitida, porque nada más se transmitió esa parte interna de Palacio, donde antes estaban los importantes, los invitados, y esta vez estaba solo hasta que se le llega la escolta de la bandera que él iba a ondear, y estrictamente la escolta de siempre, la escolta del colegio militar. Y el grito va en sentido de ampliar el número de héroes que se mencionan e incluir a las mujeres. Ese fue un punto que se notó. La equidad de género va ahí caminando. Y luego los otros vivas, de manera, digamos, discreta, pero en función de su proyecto de la cuarta transformación. El que estuviera solo en el balcón, salvo que a su lado estaba la esposa, pero no estaban los hijos, ni había más invitados, también se recibió como una un gesto positivo. Y la fiesta para los invitados pues fue modesta, nada de alcohol y comida muy mexicana, etcétera, los fuegos artificiales, y luego viene el desfile de el 16.
y ahí lo notable fue la presencia de la Guardia Nacional. Se hizo muy evidente que estábamos ante una nueva institución, una estructura que no existía en el pasado, bueno, en el pasado inmediato, porque en el pasado lejano sí existió la Guardia Nacional, pero era muy diferente. Esa Guardia Nacional estaba constituida, pues en buena medida, por clases medias y artesanos en el siglo XIX, y estaba muy ligada a los estados, no tenía una proyección nacional, hasta que la guerra con Estados Unidos la metió en un conflicto nacional, pero luego ya desapareció. Esta guardia ahora, en su presencia, pues así a primera vista se veía bien armada, bien preparada, en buena medida porque era la transformación de una parte del ejército y de la armada en la Guardia Nacional. Falta ver que se le incorporen los reclutas que vienen de la sociedad civil, y a ver cómo se le hace con la Policía Federal, que anda muy renuente a meterse allí. Yo diría que en la medida en que no quieran, está bien que se autoeliminen ellos de la nueva corporación, pero en fin, el hecho de que tuvieran el uniforme de cercanías no es el mejor uniforme para para un desfile militar. Es el uniforme menos imponente, pero el más cercano a la ciudadanía. Entonces se eligió por sobre la figura más militar, el menos militar, el más cercano a lo que a lo que podía ser un policía, y fue un mensaje muy claro por el lugar que ocuparon en el desfile, la importancia, el número, etcétera. Se hizo la presentación ahora sí en, como se decía en algún corrido en público de la gente, que esta es la institución que va a empezar a tratar de recuperar la seguridad. Y ahí está pues una de los grandes desafíos de la Cuarta T, recuperar la seguridad en todo el país, pero sobre todo en zonas muy claras donde todavía el día de hoy pareciera ser el día de ayer y de anteayer y del pasado inmediato, porque la brutalidad de la violencia no aminora, sino al contrario, pareciera en algunas partes ir en aumento. Entonces el desfile fue una especie de promesa. Junto a la Guardia Nacional pues venían algunos carros alegóricos que a veces en otros desfiles aparecían y en otros no, pero en esta ocasión el carro con representando a los jóvenes, que se les va a dar un ingreso modesto, desde luego, pero un ingreso para que se preparen para el trabajo inmediato como aprendices. Ahí venía en el desfile, que es básicamente militar. Bueno, pues los metieron ahí, igual el equipo de combate al huachicol también apareció ahí, y ciertos elementos muy propios de la Cuarta Transición metidos en lo que básicamente en esencia es el desfile militar. Creo que también fue interesante, no sé qué tanto se haya percibido, que la presencia de unas pequeñas delegaciones internacionales estaban en función de su papel de guardias nacionales en sus países. De los españoles y los portugueses en la península ibérica,
corporaciones de América Latina que también son guardias nacionales. Supongo yo que la idea era hacerles ver al público que la Guardia Nacional Mexicana no es algo único ni inventado de la nada, sino que tiene su contrapartida en otros países y pudo haber sido mayor esa presencia. Yo no sé si se les hizo la invitación a todos los países que tienen Guardia Nacional y unos no aceptaron, o se hizo selectiva y no se invitó a todos, porque pues hubieran estado bien, por ejemplo, los franceses, que no aparecieron, pero la idea en su esencia era mostrar que no es algo exclusivo de la crisis mexicana, sino que esos aparatos mezcla de ejército y policía se han dado en otras sociedades y justamente por razones parecidas a la mexicana. En el siglo XIX, ya sea en Italia, en España o en Portugal, la inseguridad en el campo hizo que se creara cuerpos militarizados de policía. En México tenemos no Guardia Nacional, pero sí un cuerpo que no es del ejército, pero que está militarizado y que se da sobre todo en el porfiriato, que son los rurales de la Federación. Pero bueno, no se puede sacar ese antecedente porque es del porfiriato, aunque hay que recordar que esos rurales de la Federación en el 1913 se mantuvieron leales a Madero y les costó muchas bajas, porque la traición de Huerta hizo que se avisara a los rebeldes de Félix Díaz dónde estaban los rurales, por dónde iban a pasar, y entonces se les diezmó. Pero en fin, sería muy complicado meterse en este antecedente histórico mexicano y se prefirió al extranjero. Como quiera que sea, la noche del 15 y el día 16 tuvieron un contenido político evidente, pero no demasiado, o sea, Y sobrio, doctor. sí. Y sobrio, es decir, como no se había visto, yo creo también, bueno, al menos los últimos 2 sexenios que llevaban porra, y era el paralelismo que hace Reforma muy interesante, la porra de Calderón, la porra de Peña Nieto. ¿Cómo mantener esto, doctor? Es decir, para cerrar, Ese ¿cómo es el mantener punto. esa energía social que pues se manifestó, digo, allí en la plaza, más de 100,000 personas, y a nivel nacional, fue muy bien visto todo esto, doctor, haciendo el paralelismo con la historia, cómo conservar esta valla recta y ver también a un presidente, como ahora dijo, llamado a la reconciliación. Yo diría que el presidente a veces se engancha en conflictos que no debería engancharse, señala y menciona gente que no debería mencionar. Entonces, ¿cuál sería usted lo que aportaría en esto, doctor? A mí en lo personal sí me parece que debía engancharse. Ha de ser que tengo todavía cargo con todos esos años de esfuerzos contra un aparato enorme y desde la oposición, y es pedir un tanto fuera de lo humanamente aceptable que no se tengan ciertos rencores con el aparato del poder recién derrotado. Pero en fin, acepto que siendo presidente está bien que se los guarde y no los use en público. Pero la pregunta es la que yo también me hago: ¿cómo mantener ese entusiasmo? Y ese entusiasmo solo se puede mantener con resultados.
Claro que los resultados, como dicen, no solo hay que poner el huevo, sino cacarearlo. Ujú. Se tendría también que seguir con el aparato de mostrarlos y engrandecerlos, etcétera, pero se necesitan resultados y hay dos áreas de enorme importancia y donde los resultados, uf, van a ser difíciles, no digo que imposibles. Uno es el de Seguridad. la seguridad. Ese es el más inmediato, el más visible, el más dramático, porque vaya que si hay, que si ha afectado, eh, y ha afectado eh, de una manera brutal. Hay que tener eh, familiares en zonas difíciles para Saber cómo la están pasando. saber hasta dónde se ha llegado, que puedo decir que es mi caso, pero el punto es lo complicado de desmontar esas áreas donde el crimen se apoderó del aparato público, donde llega a gobernar físicamente la región, todo está girando en torno al crimen organizado y las dos vertientes son, por un lado, la Guardia Nacional, que es la fuerza del Estado, que es la fuerza legítima del Estado, que hasta ahora no ha tenido todavía mucho impacto, y el otro es el cambio en las condiciones sociales. Ahí está entonces el jóvenes sembrando futuro, etcétera, que son soluciones, creo, teóricamente bien pensadas, pero que requieren mucho tiempo para que Sí. fructifiquen y más recursos. ¿Faltaría mayor estado de fuerza aplicar? Por último, le pregunto, es decir, porque la violencia ha aumentado. Yo decía, a ver, ¿cómo no va a aumentar si en el sexenio con el PRI de Peña Nieto se liberaron 700 cuentas a narcotraficantes, se hizo crecer a un cártel de la droga que domina la escena de guerra? ¿No faltaría más que ese monopolio de la violencia fuera realmente pues rescatado, doctora, en el sentido de que atacar al narco? Es decir, aunque esa estrategia exacta que dice usted se debió haber iniciado hace 18 años, no se inició, la está empezando López Obrador, que es el fondo, pero no faltaría más ejercer el estado de fuerza contra el narcotráfico o decir que gobernador, yo le digo, es que pues si no le exiges a los gobernadores, que algunos son narcogobernadores, pues digo, no, poco vas a hacer también. Sí, yo estoy de acuerdo con esa visión. Lo que pasa es que la fuerza del Estado no estaba bien, bien Pues sí. hecha ni bien organizada. Esperemos que con la Guardia Nacional se dé un giro en su capacidad de entender y de enfrentar en la región, porque van a vivir en la región, van a estar echando raíces en la región, se van a confrontar con las posibilidades de la corrupción, eh, además de la violencia del otro lado, porque van a tener que estar ahí. Hasta ahora, los operativos de la Armada y del Ejército eran poner una unidad o varias unidades en la zona, tratar de hacer lo que se les ordenó y luego retirarse. Pero aquí son 266 circunscripciones en que va a haber un cuerpo ya viviendo ahí, como es la Guardia Nacional, por ejemplo, Sí. en pues en España, viven ahí sus cuarteles, eh, están en la zona y tratan de conocer las peculiaridades de la zona, pero eso lleva su tiempo y lleva su peligro, que es la corrupción. Pero sí, ese aparato de fuerza que no le gusta a Andrés Manuel, eso se ve clarito. Él le ha señalado, ya son varias las ocasiones en que podía haber empleado la fuerza, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo es que la Policía Federal por sí y ante sí bloquea las arterias de una ciudad que ya Así es. está bloqueada por sí misma? Entonces el caos en la ciudad y no se usa la fuerza. Bueno, pero hay un punto en el que esa inevitable confrontación de la
fuerza del crimen organizado, con la fuerza del Estado, se tiene que llevar a cabo sin disminuir las otras acciones de largo plazo, de darles empleo a los jóvenes, de darles educación, de crear las 100 universidades nuevas. Bueno, pues están básicamente en el papel. Supongamos que se lograran realmente 100 universidades dignas de ese título en el país. ¿Cuánto tiempo tarda en fructificar ese esfuerzo educativo? Pues 1 o 2 sexenios. Y el entusiasmo que se mostró en el Zócalo el día 15 requiere de insumos más inmediatos para mantenerse. Totalmente de acuerdo. Doctor, como siempre, un honor platicar y entrevistarlo, y pues estaremos en contacto para ver cuál es el siguiente reto o lo que venga o lo que se presente antes con el presidente. Buenos días. Buenos días. Hasta la próxima. Hasta la próxima. El doctor Lorenzo Meyer, ¿qué opina usted de lo que vimos? Al menos en la sobriedad también de la celebración, la gente, lo notó. ¿Cómo estuvieron aquí en Sonora? A ver, volvemos con lo que todavía destellos y ecos del grito de ayer, de lo que está sucediendo en Empalme, en Guaymas, Nogales, Hermosillo, Cajeme. Mesa de análisis, ¿qué opina usted? A ver, ¿qué me puede decir usted de los alcaldes en los municipios? ¿Cómo lo celebraron? ¿Cómo lo vieron? ¿Alguna queja? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó en sus municipios? Pues en Empalme ni hubo, ¿no? Volvemos. ¡Vivan las ofertas de Superllantas! Llévate hasta el 15% de descuento en las llantas Bridgestone o Firestone. Válido el 30 de septiembre. Aplican restricciones. Cotiza por WhatsApp al 6624-290047 y da el grito de emoción con llantas nuevas de Superllantas. ¿Trabajas pero deseas superarte? Estudia una carrera universitaria con horarios flexibles en la universidad con mayor crecimiento en el estado. C1, tu universidad, es tu mejor opción. Puedes inscribirte con solo 500 pesos y obtener una beca hasta del 50%. Contamos con licenciaturas e ingenierías en las modalidades escolarizado, ejecutivo, semipresencial y 100% en línea. Inscríbete ya y forma parte de los gladiadores de C1. Tu universidad. Últimas semanas de inscripciones. Tú hiciste este momento. Conoce el nuevo Volkswagen Virtus, reforzado en seguridad con sistema para una aceleración suave, estabilidad para evitar derrapes y con freno automático multicolisión para evitar impactos secundarios. Conócelo en Volkswagen Agrícola, tu agencia por el Boulevard Rodríguez. Vive la experiencia de manejo agendando tu cita al 6622-598900. Volkswagen Agrícola. Osolec, especialistas en paneles solares y obra eléctrica. Visítanos en San Luis Potosí, número 141, Colonia 5 de Mayo, o llámanos al teléfono 213-0777, 213-0777. Osolec, soluciones en energía. Fue criticada e insultada. Trabajó por los desprotegidos, por los rechazados. Decía que nunca estamos tan ocupados como para no pensar en los demás. Valor para cambiar la realidad. Valor para tomar decisiones. Descubre por qué gente como tú prefiere estudiar una carrera en IDEO. ¿Te gustaría desarrollarte como diseñador de imagen y estilista profesional? Ven y conoce Instituto de Belleza Imagen, donde también te preparamos como barbero profesional. Capacítate y emprende en el negocio de la belleza e imagen personal. Llama al Instituto de Belleza Imagen en Nogales al teléfono 631-312-8912 y en Hermosillo 622-212-1409. ¿Eres o deseas ser un emprendedor? ¿Dudas y te preguntas cómo estructurar tu negocio, cómo crear un plan de marketing o cómo capacitar a tu personal? 5 Mundos para que tu negocio funcione sin ti es un entrenamiento de 8 horas impartido por el asesor de negocios Tito Galvez, que te ayudará a responder esas y más preguntas. Asiste este próximo 19 de octubre en el auditorio de Canacintra. Boletos e información al WhatsApp 664-122-2613. Cupo limitado. Hace unos meses me diste la confianza de tomar las riendas de esta ciudad y lo he hecho con profunda convicción.
trabajando todos los días. Estoy enfocada en rescatar los servicios públicos de la ciudad. Hemos avanzado muchísimo. Esta ciudad merece autoridades y una ciudadanía que trabaje en equipo, juntos. Te invito a que sigamos transformando Hermosillo. ¡Vivan las ofertas de Superllantas! Llévate hasta el 15% de descuento en las llantas Bridgestone o Firestone. Válido el 30 de septiembre. Aplican restricciones. Cotiza por WhatsApp al 6624-290047 y da el grito de emoción con llantas nuevas de Superllantas. Estamos de regreso con más de Proyecto Puente. Son las 7 de la mañana con 37 minutos. ¿Cómo estuvo su grito en su municipio? Los ecos del grito, los ecos del informe. Ayer el alcalde de Cajeme, Sergio Pablo Mariscal, salió a arremeter